Buenas, queridos hermanos y hermanas en Cristo. Esta es la tercera charla que damos sobre la oración y va a ser una charla sobre la fe. Vamos a empezar con una oración pidiéndole a la Virgen Santísima, ella que mujer de fe, ¿no? Su camino fue un peregrinar en la fe, como nos dice Juan Pablo II, crecer en la fe cada día, que significa crecer en la presencia de Dios y en la unión con Dios. Entonces empezamos pidiéndole a ella que nos ayude a entender con más profundidad el misterio de la fe, que es el misterio de la salvación. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y sabiendo que somos templos de Dios, y que Jesús habita por la fe en nuestros corazones, que es Efesios 3:14, y con Él está el Padre y el Espíritu, porque Dios es uno, y donde está una de las personas necesariamente tienen que estar las otras tres. Damos gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, pues tratamos de retomar la cosa, paciencia y perseverancia. La perseverancia es la clave de toda la vida humana. Comprometernos con algo que sabemos que hay un bien muy grande, aquí el bien es infinito porque es Dios mismo, y ahora tratar de mantenernos ahí, en las duras y en las maduras también. Entonces, primero sintetizamos lo que hemos visto en las dos charlas anteriores. La primera charla era qué es la oración, ¿no? Entonces, y la necesidad vital de la oración. La resumimos con dos ideas y para no alargarme las leo. La oración es un trato de amor con Dios presente, que sabemos nos ama y le amamos y queremos amarle más. Relación de amor. La necesidad de la oración. En la oración están todos los bienes. Todos es todos, porque está el mismo bien infinito y la fuente y el dador de todos los bienes. No hay mayor bien que la oración. Lo dice Jesús de una manera con Marta y María, ¿no? Solo hay una cosa necesaria y María ha escogido la mejor parte, es decir, el bien mayor. Ahora somos nosotros los que lo tenemos que escoger. Esa fue la primera charla, esas dos ideas centrales, que la oración es un trato de amor con Dios presente y la necesidad que tenemos de la oración. La segunda charla fue una charla enfocada en las claves de la oración. Y dimos tres claves. Repetiremos y vendremos sobre ellas con más profundidad porque es que constituyen la esencia de la oración. La primera es que es un encuentro personal con Dios. O sea, si yo estoy orando y no estoy teniendo una relación personal con Dios, yo no estoy orando. Esa es la primera idea fundamental. O sea, la oración siempre es una relación personal. Nosotros los cristianos no hacemos oraciones de concentración en nosotros mismos. Está muy bien que hagan lo que quieran. Son cosas psicológicas que están muy bien porque ayudan a relajarse a las personas. Nosotros nos relajamos en el amor de Dios. Si queréis, respira el Espíritu Santo cuando empieza tu oración y respira hondo. Como dice un poema americano que rezamos en la hora intermedia a veces, dice, breathe on me, breath of God. Respira en mí, aliento de Dios. Pues nada, respira tú a Dios, pero relájate buscando a alguien. No te relajes de otras maneras porque la relajación máxima la da el encuentro en el amor. No hay mayor relajación. Segundo, que el encuentro se tiene que dar en fe. La fe es necesaria para ese encuentro. ¿Por qué? Pues porque a Dios yo no le veo. Entonces, si yo no estoy viendo a alguien y no está aquí, no le estoy sintiendo y no le puedo alcanzar con mi imaginación, significa que para abrirme a Él necesito algo. Ese algo se llama la fe. La fe no es sobre cosas, la fe es sobre el reconocimiento de Dios, que implica un montón de cosas que trataremos de ver a lo largo de las charlas, pero sin fe es imposible acercarse a Dios y agradar a Dios. Esto es Hebreos 11:6. La fe es necesaria. Y el tercero, que esa presencia de Dios está dentro de ti. Es decir, Dios no le busques fuera, no le busques con la cabecita, búscale con la fe. O sea, búscale a Dios dentro de ti. Eres templo de Dios desde el día en que te bautizaron, Dios inhabita en ti por la gracia santificante, o mejor, por la presencia de Dios, o van unidas y la gracia santificante hace que Dios esté en ti. Entonces búscale al amado dentro de ti, porque Dios es más íntimo que tu propia intimidad. ¿Que te trasciende a ti infinitamente? Sí, como a mí y a todos, es Dios.
pero ha querido crear una relación de amor con nosotros, que es para la que nos ha creado, que consiste en la apertura del misterio de Dios de inhabitación dentro de nosotros. Entonces, Dios, la promesa del Antiguo Testamento es la alianza que Dios va a hacer, ¿cómo? Poniendo su espíritu dentro de nosotros. Eso es Ezequiel 36, 27. Dios quiere poner su espíritu dentro de ti. ¿Para qué? Para que vivamos según su espíritu, según Dios, porque el espíritu no es una energía ni una fuerza, no, es una persona de la Santísima Trinidad, que es el amor entre el Padre y el Hijo. Por eso Él siempre revela al Padre y al Hijo, y es el que se nos ha dado para revelarlo. Pero hay que estar atento, hay que prestar atención. Entonces, esas son las dos primeras charlas que vimos, que son bien importantes cuando vamos a la oración. Ahora entramos en el tema fundamental de la oración, o primero, bueno, es el fundamental, porque el fundamental es la caridad, es el amor, pero el principio, el fundamento de la relación con Dios es la fe. Entonces vamos a tratar de ir un poco en profundidad en entender lo que es la fe. La fe es tan importante que, bueno, pues este librito que se llama El Catecismo de la Iglesia Católica es un libro solo sobre la fe. La primera parte explica qué es la fe, lo vamos a ver ahora, pero y el contenido de la fe, es decir, qué es lo que creemos, que le llamamos el credo o la profesión de fe. ¿Por qué? Porque son verdades esenciales sobre Dios para abrirnos a Él. No son dogmas para imponernos, no. En la vida cristiana nada se impone, es aceptación de la verdad de Dios, de apertura a la verdad y al misterio de Dios. Y la única manera de abrirse a Dios es la fe. Entonces, y todas están conectadas unas con otras. Si tendremos tiempo más adelante lo veremos, o si seguimos con las charlas. La segunda parte del catecismo es la fe que celebramos. Entonces, imaginaos la importancia de la primera parte, es la fe que creemos. La segunda es la fe que celebramos. La tercera es la fe que vivimos, que son lo que se llama la vida moral cristiana. La vida moral cristiana no es como la de los paganos, que son leyes y preceptos que están en la razón por la ley natural y que todo hombre conoce, porque la ley natural es simplemente la luz de la razón en la naturaleza humana. Entonces, esa la tienen todos. Pues eso no, es la fe que vivimos en Cristo. Entonces es completamente distinto, porque es una fe que está fundada primero en el don de Dios y en la gracia de Dios. Es decir, en la acción de Dios dentro de nosotros. Sí, la fe que vivimos, que se llama la vida moral, las virtudes o los mandamientos, y la cuarta parte es la fe que se transforma en esperanza, que se llama oración. Es decir, cómo nos abrimos al misterio de Dios. Entonces, todas las partes del catecismo están fundadas en una palabra que en español tiene dos letritas, fe. Creer en Dios. Entonces, quiero decir que pero es de una potencia que por eso todos los ataques del enemigo son contra la fe. ¿Por qué? Porque el que pierde la fe pierde la conexión con Dios, y al perder la conexión con Dios, el yo toma poder absoluto dentro de la persona, con todos los problemas que eso conlleva. Pero bueno, vamos al tema de la fe. Entonces, lo primero es tener una pequeña definición, que nos la da el catecismo. La fe es la respuesta del hombre a Dios. O sea, es una respuesta mía a Dios. Hay una iniciativa de Dios que se llama revelación, que es la Sagrada Escritura. La Sagrada Escritura es la revelación de Dios, es la palabra de Dios. Entonces, mi fe es una respuesta personal a esa revelación de Dios. Pero la revelación de Dios no es sobre cosas, es sobre Dios mismo y el amor que nos tiene y la llamada a la comunión que Dios tiene con nosotros. Por tanto, la fe es una respuesta a un Dios que se revela, y al revelarse no nos cuenta cosas, nos abre su propia intimidad y nos abre el deseo que Él tiene de comunión con nosotros, el deseo de unirse a nosotros a través del amor, el deseo de entregarse a nosotros. Entonces, la fe es una respuesta a esa revelación o autocomunicación o autodonación de Dios. Entonces, la comunicación de Dios y la donación de Dios no se pueden dar fuera de la fe. Porque yo no creo, ¿cómo voy a creer yo que hay un Dios ahora infinito, en poder, en gloria, en sabiduría y en omnipotencia, y Él está queriendo dárseme ahora? Solamente la fe puede entender eso y abrirse. Porque, insisto, lo contrario de la fe es el egoísmo y la idolatría. Es un tema que igual no tratamos hoy porque tengo varios puntos aquí, pero que igual lo vemos otro día. Está en la encíclica del Papa Francisco, que fue escrita por el Papa Benedicto XVI y la publicó el Papa Francisco, y hay una parte en la que habla lo contrario de la fe es la idolatría y es el egoísmo. Entonces, San Pablo en Tesalonicenses nos habla este domingo de cómo han dejado a la idolatría, es decir, los ídolos,
y se han vuelto al Dios vivo y verdadero. ¿Cómo? A través de la fe. Entonces Dios quiere actuar, Dios es amor y su amor quiere comunicarse. Entonces esa comunicación y esa revelación del amor de Dios es la palabra de Dios, en la que Dios dice palabras de amor. Y esas palabras de amor son para que nosotros respondamos, porque es que no puede establecerse una relación con Dios si no es en mi respuesta libre. Entonces, toda mi relación con Dios depende de mi fe. Entonces, por eso es tan importante entender en profundidad lo que es la fe. Entonces, ya digo que nos quedamos con esta definición, es una respuesta, voy a añadirle algo, personal y libre mía a Dios. O sea, eso me está diciendo un montón de cosas. Me está diciendo primero que no es un sentimiento. O sea, cuando yo lo que estoy mirando es mis sentimientos, obviamente no puedo tener ninguna relación con Dios. ¿Por qué? Porque al que me estoy buscando es a mí mismo o a mí misma. Y Dios no puede actuar en un corazón egoísta que no se abre a Él. La fe lo que me hace es abrirme a Dios y ponerle a Dios primero. Ponerle a Él y su palabra. Y la fe diríamos que tiene como dos, técnicamente, no sé si a alguien le vale, dos objetos o dos contenidos. El primero es Dios mismo. O sea, el primero es Jesucristo. O sea, la fe cristiana se fundamenta en la persona de Cristo. Por eso la pregunta esencial sobre la fe es, ¿tú quién dices que soy yo? Se puede hacer como iglesia, como se le hace a Jesús a los apóstoles. ¿Vosotros quién decís que soy yo? Esta es la pregunta esencial cristiana. En esta respuesta a una persona concreta, no es una respuesta en general a unas ideas, no. Es una respuesta a alguien, a Jesucristo. Entonces la fe se fundamenta en esa respuesta a Jesucristo. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Que quiere decir, para entender, tú eres el que cumples el Antiguo Testamento en plenitud trayendo el Espíritu Santo, tú eres Dios mismo, el Hijo de Dios. Y estas verdades son lo que constituyen el centro de nuestra fe, con las demás verdades reveladas por ese al que creemos. Entonces aquí la cuestión está en entender con profundidad que es que la fe me está poniendo en comunión con ese. ¿Con quién? Con el Todopoderoso, con el que es infinita sabiduría, poder, bondad, misericordia, providencia, pero solo la fe, porque solo en la fe puedo abrirme en una respuesta personal a un Dios que se me quiere dar. O sea, la fe tiene una dimensión que es de donarme a mí mismo. Por eso es salvífica. No porque creemos cosas con la cabeza. Eso no vale, perdóname que lo diga así, para nada. O yo me estoy entregando al Señor a través de mi fe, porque la fe implica un negar de alguna manera mi razón, mis sentimientos, mis emociones, para ponerle a Él y a su palabra primero. Y si no hago eso, pues bueno, yo no tengo por qué hacer, yo hago lo que a mí me da la gana. Porque Dios nos ha dado esa ganita, que es nuestra propia voluntad, para tomar nuestras decisiones y nuestras elecciones. Pero lo que tenemos que entender es que cuando Dios se revela, la única respuesta adecuada a una donación de una persona es la fe. Lo mismo que se hace en el matrimonio. En el matrimonio te fundamentas en la palabra de la otra persona. Porque la otra persona está diciendo, yo te acepto a ti, me entrego a ti, prometo serte fiel en la alegría y en las penas. Si no le crees, no hay matrimonio. ¿Por qué? Pues porque ¿cómo te vas a entrar en una relación en la que no le crees a la otra persona? Está claro, la fe no es una cosa mágica, la fe es la única manera de establecer una relación personal entre humanos. Todo lo que hacemos las personas humanas está basado en la fe. Existe una fe sobrenatural, que es la que vamos a hablar ahora, pero existe una fe humana. Cuando yo voy a un banco, le doy mi dinero al banco. ¿Y por qué? Porque tengo fe que no me van a engañar, que me van a dar unos intereses y que van a cuidar mi dinero. Y si pienso que ese banco es menos creíble que otro, que es decir, tiene menos credibilidad, no le doy mi fe y se la doy a otro banco porque creo que es más creíble. Y así en todo, con el médico y con el psiquiatra y con todas las cosas que tú haces en tu vida. Es decir, cuando vas conduciendo, vas fundado en la fe de que los otros van a obedecer las leyes de tráfico, porque si no, no te movías de tu casita. ¿Por qué? Porque el terror te comería vivo. O sea, si no sabes si cuando está la luz roja los otros van a pasar o no van a pasar, tienes fe en que las otras personas van a actuar de manera normal. Y esa fe te lleva a una confianza en el comportamiento. Exactamente igual que con la relación con Dios. O sea, no podríamos hacer nada humano si no tuviésemos fe. Entonces quiere decir que a veces es que tú tienes fe. Todo el mundo tiene fe y todo el mundo vive de fe. Los niños son educados a través de la fe en sus padres y en la verdad que sus padres les enseñan. Los alumnos son educados a través de la fe en los profesores y que los profesores les están diciendo la verdad.
Luego ya no sabemos si eso será así, pero que la educación se fundamenta completamente en la fe en la otra persona, en la credibilidad de la otra persona. Aquí ahora hablamos un pasito más. ¿Quién es más creíble que Jesucristo? Hay una expresión que me gusta de Baltasar, puede ser corregida en algunas cosas, pero solo el amor es digno de fe. Me atrevo a decir que la verdad también es digna de fe. Pero bueno, aquí lo que entendemos es que solo el que me ama me va a comunicar la verdad en plenitud. Y Jesucristo, quiere decir, somos cristianos porque creemos en Cristo, aquel que inicia y completa nuestra fe. Hebreos 12, 2. Es decir, Él es el inicio y la plenitud de la fe. Pero la fe es necesaria para entrar en relación con Él. Igual es que es necesaria. Mira, imagínate, me vuelvo a poner el ejemplo porque es que me parece que tenemos unas ideas un poco sobre la fe un poco erróneas. Es decir, si una persona te dice, oye, te quiero mucho, ¿quieres salir conmigo? Pues lo primero que tienes que hacer es creerle, porque si no le crees, no hay ninguna posibilidad de que tú le digas, yo también. O sea, no hay una posibilidad de que tú devuelvas amor cuando no crees a alguien. ¿Se entiende? Es que a veces parece que estamos haciendo una cosa rara cuando hacemos la fe. No, cuando hacemos la fe hacemos el acto natural humano que nos pone en relación personal con los demás. En este caso es una relación personal con el infinito, que es absolutamente creíble y es digno de fe. Es el único que es digno de fe con fe sobrenatural. Es decir, con entregarme totalmente mi voluntad, totalmente mi entendimiento y totalmente mi persona a Él a través del acto de fe. Está claro, este punto es importantísimo, como comprenderéis. ¿Por qué? Pues porque, insisto, si vamos a celebrar la liturgia sin fe, estamos aburriéndonos ahí como ostras. Y si queremos la vida cristiana sin fe, es un moralismo. Y es otra vez la hipocresía farisea que está llena, perdón, la iglesia, pero fuera más todavía, pero en la iglesia dentro, y no hay oración, porque no puede haber oración. Entonces el catecismo empieza así, estas palabras no me las he inventado yo. Es decir, cuando analiza que el catecismo tiene 4 partes. Lo que creemos, la fe que creemos, la fe que celebramos, la fe que vivimos y la fe que oramos, que se transforma en esperanza. Entonces, todo está basado en la fe. ¿Por qué? Pues porque la fe es el principio de la salvación. Es el principio de la santificación. Es la manera en que el hombre responde a la acción salvadora de Dios. Es la manera en que el hombre responde al amor de Dios comunicado en Cristo Jesús. Es la manera en que yo respondo con mi libertad a la revelación de Dios, a la palabra de Dios. Sin fe es imposible leer la palabra de Dios. Entonces, es importante que entendamos la profundidad de la dimensión de la fe, porque es que nos hacemos como si no fuese importante. Es que sin ella es imposible orar. Es imposible, no es difícil, es imposible. Y entonces la fe es un acto libre. ¿Es una gracia de Dios? Sí, por supuesto, pero Dios quiere que todos los hombres crean y se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. Por lo tanto, esa gracia está dada por Dios de antemano. Igual que está definido por fe que Dios da a todo hombre la gracia suficiente para no pecar. ¿Por qué? Pues porque Dios no quiere que pequemos. ¿Que con la gracia se deja de pecar? Claro, sí. Pero Dios no es un roñica ahí que, pues le doy la fe a este y al otro no se la doy. No, o sea, el Evangelio es un libro sobre la fe. Si dependiese de él solo, ¿qué pasa? ¿Para qué está hablando el Evangelio? ¿Para qué se escribe el Evangelio? Si depende solo de Dios que yo tenga fe o no tenga fe. ¿Por qué Jesús dice hombres de poca fe? ¿O por qué dice Jesús tu fe te ha salvado? Si es solo una acción de Dios, o no he visto en Jerusalén, en todo Israel, una fe como esta. Pues la tiene porque tú le has dado la gracia. Pero ¿por qué alaba algo si depende solo de Dios? Obviamente no es así. Está claro el punto, ¿no? ¿Qué es una gracia? Es la primera afirmación del catecismo. La fe es una gracia. Pero es una gracia que Dios quiere darle a todos los hombres porque Dios quiere traer a todos los hombres a la comunión de amor con Él. Entonces es una gracia que está dada. Y que Dios la quiere actualizar en cada momento. Sí, porque toda en la vida cristiana, la fe, como todas las otras virtudes, nos llevan a la humildad. Es decir, al reconocimiento de nuestra dependencia de Dios. Que es la verdad, simplemente. Porque es que dependemos de Dios total y absolutamente. Lo que pasa es que vivimos en nuestras cabecitas completamente locos y completamente descentrados de la realidad y completamente neuróticos. Perdóname que use estas palabras, pero es que es lo que está pasando en nuestra sociedad. ¿Por qué? Pues porque la gente no vive en fe, y al no vivir en fe vive el yo completamente exaltado y horrible, narcisista y enfermo, incapaz de amar, incapaz de nada. Y todo es difícil y todo es complicado. No, o sea, todo es difícil y todo es complicado cuando Dios no está en el corazón humano. Pero la fe lo que hace es ponerle a Dios en nuestro corazón. Entonces abrirnos al misterio del amor de Dios. Porque la fe, insisto, no es sobre cosas.
Este punto de práctica es importantísimo. Es sobre el deseo que Dios tiene de entrar en comunión contigo. Revelación de Dios, está ahí, Juan Pablo II hablaba mucho de ello. Revelación de Dios es autocomunicación de Dios. Auto significa que Dios está comunicando a sí mismo. Dios no te cuenta ideas, te cuenta sobre Él mismo, sobre su intimidad. Y autodonación de Dios, es decir, Dios al revelarse lo que está es dándose. Todo el misterio cristiano se expresa en plenitud en la Eucaristía. No hay acto más íntimo, más profundo, porque es la fuente y el culmen de la vida de la Iglesia. Pero se llama sacramento de la fe. ¿Y qué es lo que está haciendo Dios? Dios está cumpliendo la plenitud y el fundamento de todo lo que es la vida cristiana. ¿Y qué es la Eucaristía? La acción de Dios de donarse totalmente así en la muerte de cruz. Está claro que la fe no es... O sea, la Eucaristía... Tú quieres mirar algo y entender algo en la vida cristiana, mira a María y mira a la Eucaristía y entenderás todo perfectamente. Pero hay que ser un poquito más inteligentes espiritualmente, es decir, tener un poco más de sabiduría. Entonces, Dios quiere actuar en nosotros, Dios quiere darnos inmensos dones, Dios quiere darnos su espíritu, quiere darnos su verbo, quiere manifestarse a aquellos que le aman. Pero el primer paso para que esto se pueda dar se llama la fe. Y sin ella es imposible tener una relación con Dios. Sin fe no se puede agradar a Dios, dice San Pablo, en Hebreos 11:6. Porque el que se acerca a Dios, que es lo que llamamos oración, o llamamos cuando venimos a la Eucaristía, o cuando el que se acerca a Dios, hace falta que crea que Dios existe, es decir, que hay un Dios que es todopoderoso, que es creador, que es providente, eso significa que Dios existe. Y segunda, que no está tan claro, que Dios da dones a los que se acercan a Él. O sea, la fe es la manera de abrirme a la gracia de Dios. Es la manera de abrirme a los dones de Dios. ¿Por qué? Pues porque es que Dios es Dios y es el dador de todo bien y de todo don. Fuera de Dios no existen dones grandes, quiero decir. Existen lo que ya nos ha dado en la creación. Pero es que Dios nos ha creado para grandes dones a cada uno de nosotros. Nos ha creado para la santidad. Nos ha creado para la unión con Él. Nos ha creado para darse Él mismo a nosotros. Pero ahora, ¿de quién depende ese encuentro con los dones de Dios y con Dios mismo? Depende de mi libertad, porque la fe es un acto libre. Un acto libre, pero no perdamos la cabecita con estas... Las palabras a veces son tremendas. Un acto libre significa que yo elijo. Que salgo de mi yo enfermizo y centrado en sí mismo y elijo ponerle a Dios primero. Esto es el acto de fe. Elijo creer en Él. Elijo salir de mí para ir hacia Él. La fe siempre es un peregrinaje porque es un éxodo, porque me hace salir de mí mismo, me saca de mí mismo, me lleva hacia Dios, me lleva hacia la tierra prometida, me lleva hacia como Abraham le llevó y como le llevó a Moisés y al pueblo de Israel, que son imágenes que Dios ha utilizado para enseñarnos el misterio de la fe, el misterio de la salvación. Entonces la fe siempre me saca, es un éxodo. Nunca me mete en mí mismo como en las religiones paganas, todo este gnosticismo que tenemos, y budismo, semibudismo, y todas estas cosas que están por ahí. O sea, todo es meterme en mí y ir a una concentración. No, esto es siempre salir. Salir a alguien que está dentro de mí, sí, pero no es centrarme en mí, es centrarme en otro. Es salir de mí, es tener una relación personal, no psicológica o biológica, no, es personal. ¿Que incluye lo psicológico y que incluye lo biológico? Sí, porque el Creador nos ha creado para una relación personal. Somos personas porque estamos llamadas a vivir en comunión de amor, porque estamos llamados a entregarnos totalmente, porque estamos llamados a recibir a los otros totalmente. Pero somos personas porque imitamos el misterio de Dios que es personal. Y Dios nos creó a su imagen y semejanza creándonos personas. Entonces la fe lo que me permite es abrirme al misterio de la fuente del amor y de la vida y que me ama y me quiere dar su vida. Me quiere dar su amor, me quiere dar su sabiduría, me quiere dar sus dones, pero necesita absolutamente que yo crea en Él. ¿Está claro el punto? Esto es importantísimo en la vida de oración. Me distraigo, me voy, no pasa nada, vuelvo al acto de fe. Insisto, el acto de fe es un acto libre. Pues hago un acto de fe, porque alguno igual está pensando cosas así. Señor, yo creo que tú eres Dios, que tú eres infinito en tu ser y en tu bondad, que tú estás aquí presente, que tú estás en mí, que tú me amas, que tú quieres comunicarte a mí ahora. Yo me abro a ti, yo te creo a ti, Jesús, yo creo en tu palabra, yo creo en el amor que me tienes, yo creo en tu misericordia. Entonces el acto de fe tiene montones de dimensiones que me abren a Dios.
porque Dios es infinito en su ser, pero tengo que hacerlo yo. Tengo que abrirle mi interior, no mi cabeza. Dios no necesita para nada tus pensamientos. Dios no necesita para nada, pues yo creo que Dios es Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, visible e invisible. Eso a Dios, como tú comprenderás, le da lo mismo. Porque Satanás también lo sabe. Y lo sabe perfectamente. Mucho mejor que nosotros. Yo lo que quiero es que en tu corazón esas verdades sobre Dios se hagan vida, se encarnen, se hagan realidad. La palabra de Dios mediante el Espíritu se encarna en ti. Como se encarnó en María el Verbo Eterno, ¿por qué? Por su fe, a través de la acción del Espíritu Todopoderosa. Pero en el momento que no tienes fe, Dios no puede venir. ¿Por qué? Pues porque la relación con Dios depende de la fe, porque Él ya se ha entregado. Él no me está contando una historieta, me está encontrando su amor a mí, su deseo de comunión conmigo, su sed por mí, como definíamos el otro día la oración según el catecismo. Pero ahora, claro, yo no tengo ningún deseo de Él, porque la fe, cuando es verdadera, y aquí es otro punto que me parece que es importante, aparte de la absoluta trascendencia de la fe, otro punto que es bien importante es que la fe tiene como fin la unión con Dios, se llama fe viva. La fe que no busca la unión con Dios está muerta. Yo no creo para creer. Yo creo porque hay un Dios que es amor y quiero entrar en comunión con Él. Esto se llama fe viva. La fe que no está buscando la unión con Dios, que no está buscando la intimidad con Dios, que no está buscando la vida eterna, no es fe, está muerta. Bueno, es fe muerta. Como dice Santiago, los demonios también tienen esa fe y no les vale para nada. Entonces hay una fe que se llama fe viva, como la esperanza viva, que es sobre Dios y la acción de Dios. Entonces la fe lo que me hace es abrirme al misterio de Dios, al amor de Dios, a la sabiduría de Dios. Entonces me enseña a ser recipiente, me enseña a abrirme a otro, para que ese que es la fuente del ser, de la vida y de todo, que es el Creador, pueda comunicarse a mí. Pero claro, necesito tener la fe, porque es que si no, no es. Entonces insisto en estas ideas, la fe no es un sentimiento. Entonces yo no tengo ningún sentimiento ahora de que Dios está aquí, pero tengo la absoluta certeza de que Dios está aquí. La fe tiene una absoluta certeza, mucho más certeza que la certeza de la razón o la certeza de los sentidos, porque mis sentidos me pueden engañar, y la razón y la imaginación también me pueden engañar, pero Dios jamás. Entonces la fe se fundamenta en la palabra de Dios, en el misterio de un Dios que se ha entregado hasta la muerte de cruz para que creamos en Él, para que nos abramos a su amor, para que entendamos que quiere realmente comunicarse a nosotros, para que entendamos realmente que quiere venir a nuestro corazón. Pero en el momento que yo estoy sujetando la fe a mis sentimientos, yo no creo, porque no creo en Él, creo en lo que yo siento. Y pongo mis sentimientos por encima de Dios, o pongo mi opinión por encima de Dios. Y esto en política, ya digo, lo que está pasando ahora aquí, quiero decir, o sea, la fe lo que hace es iluminarme sobre el misterio de Dios y todo lo que es mi inteligencia, mis opiniones, todo lo someto a la acción de Dios y a la fe en Dios, a lo que Él ha revelado a través de Él y el magisterio de la Iglesia, que como misión tiene mostrarnos las verdades que están escritas en la Sagrada Escritura, es decir, la palabra de Dios. Entonces la fe es una respuesta libre y personal, respuesta a Jesucristo, la palabra de Dios con mayúsculas, y a la palabra de Dios. Creer en Jesucristo significa creer en su palabra. ¿Por qué? Porque van unidas. Si no creo en su palabra significa que no creo en Él. Pero la respuesta de fe siempre es personal. ¿Está claro el punto? Necesito abrirme a otro. Necesito entrar en comunión con otro. El tema sigue y probablemente lo seguiremos el próximo día porque tiene un montón de dimensiones que yo quiero todavía aclarar sobre este tema, pero me parece que es importante que en nuestra oración siempre empecemos con un acto de fe, un acto de presencia de Dios. Lo haces tú personal, siempre la oración tiene que ser algo personal. O sea, yo puedo usar oraciones, pero si yo no lo convierto en personal, es decir, Dios da gracias inmensas cuando una oración se hace con el corazón. Es decir, cuando es un encuentro personal con Él. Puede ser una Ave María, puede ser un Padre Nuestro, pero si no está el encuentro personal en que pues yo me estoy abriendo a su misterio, al amor que me tiene, a la acción suya, es absurdo. O sea, no vale para nada. Perdóname que lo diga así, claro, pero es que es así. Entonces, la fe es la respuesta personal del hombre a Dios. Y como hubo una mujer que le dio la respuesta total a Dios, siempre creyó en su palabra, siempre creyó en Él. Y por eso Dios hizo con ella cosas alucinantes, la puso por encima de todos los ángeles y los santos. Es llena de gracia, constantemente bajo la acción de Dios. ¿Por qué? Pues porque creía. Dichosa tú, María, porque has creído, y lo que has creído se cumplirá.
Solo ella cumplió en plenitud el plan de Dios a través de la fe. Que nos conceda esa gracia de creer en Jesús, simplemente, en el amor de Dios manifestado en su Hijo, entregado por nosotros a la muerte de cruz, y resucitado para manifestar el poder que Dios tiene aquí y ahora. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Jesús habita por la fe en nuestros corazones. Efesios 3, 14, 17. Jesús habita por la fe en nuestros corazones. Que el Señor nos conceda esa gracia y le glorifiquemos creyendo en Él, que es como más gloria le damos, porque así puede comunicar sus dones. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias a todos. Hasta la próxima.